ELN planea atentado contra el fiscal Francisco Barbosa desde Venezuela, dice la fiscalía. El ente investigador aseguró este martes que altos mandos del grupo guerrillero estarían fraguando desde Venezuela una acción terrorista. La fiscalía detalló que basa sus indicios en información de inteligencia militar, policía judicial y su cuerpo técnico de investigación, CTI. Esas fuentes aseguraron que 5 altos mandos del ELN habrían tramado el atentado en una reunión que tuvo lugar el mes pasado en Venezuela, país donde también estarían entrenando a los perpetradores. Del Ministerio de la Defensa, que no solamente el Grupo de Liberación Nacional ELN tenía un plan para acabar con la vida del fiscal Francisco Barbosa, pues dice el informe que interceptaciones y fuentes humanas confirmaron que el grupo criminal también quiere atentar contra la vida del general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del ejército, y la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Hola a todos, soy una africana activista política y bueno, imágenes muy tristes. Imágenes que representan una desestabilidad en el Ecuador por cuenta de este asesinato a este candidato Fernando Villavicencio. Muy triste que haya sido ultimado por sicarios colombianos. Y las otras imágenes pues son las amenazas no solo en la persona del fiscal, sino en la oposición. La idea es ver si estos son hechos distintos, con distinta raíz, con distintas causas, o si son la segunda fase del socialismo del siglo XXI. La segunda fase que consiste en llenar de milicias tanto a Colombia como al Ecuador para finalmente hacer una gran narcorrepública bolivariana. Recordemos que en el Foro de Sao Paulo, allí se hizo todo el cronograma de cómo implantar ideológicamente, culturalmente, el socialismo del siglo XXI. Tenía que haber este cronograma porque estábamos en unas democracias y tocaba convencer a la gente. Pues estos políticos hicieron el trabajo, convencer que estaban del lado de los oprimidos, que iban a cerrar esa brecha entre los empresarios y los pobres, y resulta que pues era el engaño para que ellos accedieran al poder, y esto fue lo que pasó en el caso de Chávez en Venezuela. Mientras Chávez avanzaba en su proyecto bolivariano, iba creando unas milicias para que su poder no dependiera de la voluntad popular. Entonces, a medida que iba empobreciendo al pueblo, en que iba quitándole el sistema de salud, el sistema de pensión, que lo iba empobreciendo, iba fortaleciendo unas milicias bolivarianas que iban a salir del mismo pueblo para enfrentar a la otra parte del pueblo que ya estaba debilitada, que ya estaba esclavizada y ya estaba oprimida. Así que ya esta parte del pueblo no iba a poder luchar por su país, porque ya no tenían ni los recursos ni las fuerzas para luchar. Entonces, mientras esto pasaba, pues los otros países en los que todavía había democracias, como en Ecuador, como en Argentina, como en Colombia, pues se iba haciendo todo ese trabajo de oposición, se iba urdiendo todos esos estallidos sociales para que ellos llegaran al poder. Pues faltaba que llegara Petro. Y una vez que llegó Petro, pues estamos viendo que se está incrementando exponencialmente las milicias en el Cauca, en el Meta, en Nariño, y esto ha también develado todo lo que hacen las milicias colombianas y las venezolanas en Venezuela. Según la propia inteligencia venezolana, las guerrillas despojan de sus tierras a los campesinos para ponerlas en cabezas de testaferros e instalar las pistas. El segundo documento secreto es de la Fuerza Armada Bolivariana, que opera en el estado Zulia. El informe reconoce que en la zona hay 17 pistas clandestinas utilizadas por disidencias de las FARC y el ELN. Según el documento, las pistas tienen un propósito: el empleo del territorio venezolano como puente para las actividades de narcotráfico. Entonces, parte de la manipulación a la generación progre, pues ya está cumplida. Ellos ya les mostraron que eran los salvadores. Progresivamente lo han venido haciendo en cada uno de los países latinoamericanos, pero sobre todo donde se va a instalar ese socialismo puro, ese socialismo de Marx, aquel que implementó Stalin, aquel que implementó Mao,
en sus peores versiones, porque este socialismo, como elimina derechos, elimina derecho a la propiedad privada, elimina el derecho a la libre expresión, elimina el derecho a la vida, porque ellos deciden quién vive y quién no vive. Entonces empieza a venir las masacres. Miremos un poco de historia. Según varios historiadores, Stalin es el responsable de la muerte de más de 20 millones de personas, convirtiéndole en uno de los mayores genocidas de la historia. El Partido Comunista Chino también se hizo con los mandos de su gobierno, creando un nuevo tipo de comunismo llamado el maoísmo, en honor a su líder Mao Zedong. El maoísmo se diferenciaba del marxismo-leninismo en que con Mao no es el proletariado el eje del sistema, sino que lo es el campesinado. Las reformas agrarias fallidas y la cruel represión del régimen de Mao convirtieron a este en el mayor genocida de la historia, ya que se calcula que Mao fue el responsable de la muerte de más de 70 millones de personas. Pues resulta que esta generación progre latinoamericana solo se quedó en las promesas y en la crítica que hacían estos líderes socialistas, pero no vieron la historia de los países donde fracasó este tipo de comunismo. Nosotros estamos recogiendo un comunismo trasnochado y resulta que nos lo están imponiendo porque las generaciones pues no han querido ver la historia de cómo fue estos dos genocidas para implementar este sistema que solo enriqueció a los gobernantes, a nadie más. Entonces, para analizar los hechos, pues hay que ver las cifras. Estas son las cifras que tenemos de la ampliación de los territorios de influencia de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo. El presidente, mientras el 7 de agosto decía que ya no había guerra, que ya había disminuido los muertos, y claro, han disminuido los muertos, eso sí, el presidente tiene toda la razón, porque ya no hay fuerzas armadas que defiendan los territorios, porque resulta que las fuerzas armadas están inmovilizadas, entonces no hay enfrentamiento, pero todos los habitantes de esta zona de influencia están siendo secuestrados, y esa cifra incrementó de esta forma. Un incremento en el secuestro del 90%, al pasar de 154 en el periodo anterior a 293 secuestros en este periodo. Las extorsiones también. Es decir, los colombianos están con miedo. Por eso el gobernador del Meta dice esto. Y ellos siguen empeñados en una cosa que lo están haciendo además muy bien. Ellos quieren generar terror y zozobra. Ellos quieren sembrar miedo y lo están logrando, porque con este miedo que están sembrando, obligan a que la gente les pague extorsiones. Con ese miedo, la gente no los denuncia cuando les reclutan sus hijos. Con ese mismo miedo, como acaba de pasar con el Frente 39, hizo un secuestro y la gente no lo ha denunciado. O sea que ellos siguen burlándose de los colombianos, burlándose del gobierno y sembrando terror y miedo para poder seguir creciendo y ganando territorio. Entonces, esto demuestra que el presidente miente, porque el poderío de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo se puede demostrar, porque lo dicen los gobernadores. Al respecto, ¿qué decían estos líderes? 12 minutos. A esta hora, más de 700 organizaciones sociales de 15 departamentos del país entregan un informe sobre violaciones al cese el fuego. Al menos 3 hechos violatorios se registran cada día. Desplazamientos, confinamientos, amenazas y restricciones a la movilidad son solo algunas de las consecuencias. En apenas 3 meses, desde que comenzó a regir el cese al fuego entre las fuerzas militares y 4 grupos armados ilegales, entre ellos las AGC o el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central de las FARC, la Nueva Marquetalia y las autodefensas de la Sierra Nevada, ya son 318 hechos violatorios de este acuerdo. Entonces, estos grupos se están financiando de las extorsiones, están reclutando a niños y están secuestrando, y resulta que muchos colombianos están con miedo porque están arrinconados en sus propios territorios y sin la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de qué se financian? Pues resulta que ha aumentado el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque ya no se erradican cultivos. ¿Por qué? El ministro nos dice la razón. Eso es una realidad
en este gobierno y en esa nueva política de drogas, la lucha contra el narcotráfico no gira en torno a la erradicación de los cultivos. Entonces, ¿dónde está el negocio? En el tráfico de drogas y en el tráfico de minería ilegal. ¿Y dónde se da esto? En Venezuela y en Colombia. Contentos con esto. ¿Por qué es tan importante saber quién financió la campaña? Pues porque resulta que si los que financiaron la campaña son narcos, pues resulta que todas las disposiciones legales empiezan a estar a favor de los intereses de los narcos. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo con la ley de paz total y de sometimiento. Cuando los políticos le venden el alma a sus financiadores o hacen estas sociedades perversas, pues resulta que terminan llenando el poder político de delincuentes. ¿Por qué será que hoy en día Mancuso va a ser un gestor de paz? Semejante genocida. ¿Por qué Iván Mordisco? ¿Por qué el secuestrador de Ingrid Betancourt? Porque esa es la deuda que se paga. No es porque se busque la paz total. Porque ¿cómo tiene uno paz total con alguien que masacró a los mismos colombianos? Es imposible. Entonces, estos unidos, estos delincuentes unidos, tanto al dictador de Venezuela como al colombiano, pues lo que produce es, muy posiblemente, un monstruo de 3 cabezas, al cual se une un corrupto como lo es Correa, una persona que fue condenada por recibir dineros, cumplió esa condena. Y resulta que hoy por hoy terminan asesinando a Fernando Villavicencio después de que él hiciera estas denuncias. Fernando Villavicencio sobre el caso de Nicolás Petro. Resulta que el 29 de julio, cuando Nicolás Petro fue capturado, Fernando Villavicencio publicó un video referente al caso mencionando a una persona, Raiza Bulgarín. Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá utilizando a 2 personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo. ¿Quién es Raiza Bulgarín? Raiza actualmente es candidata a la Asamblea de Ecuador por Revolución Ciudadana, que es el movimiento de Rafael Correa. Raiza, al parecer, es novia de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, y al parecer también es mencionada en unos chats en los que Nicolás Petro y Day Vázquez hablan de que necesitan mover 200 millones de pesos desde Bogotá a Barranquilla. Fernando Villavicencio publicó una serie de fotos en las que aparece Raiza Bulgarín junto a Nicolás Petro y Camilo y Day Vázquez, y además con unas gorras y elementos alusivos a la campaña del Pacto Histórico. Hizo mención a la participación en la campaña de Petro de un señor llamado Vinicio Alvarado, que es prófugo de la justicia en Ecuador y que también asesora en este momento la campaña presidencial de Luisa González, la candidata correísta para las próximas elecciones. Que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia, Vinicio Alvarado Espinel. Entonces resulta muy raro que salga a la luz pública una reunión en Venezuela donde se busca asesinar al fiscal general de la nación, a miembros de la oposición, y termine asesinado por manos de sicarios colombianos una persona como Fernando Villavicencio, que estaba denunciando allá en Ecuador los nexos del primo de Nicolás Petro Burgos, Camilo Burgos, y su pareja, que aspira a la asamblea por el partido de Correa. Entonces, no nos hagamos los ciegos y terminemos apoyando un régimen que va a traer muchísimos muertos, magnicidios, genocidios, y no sabemos si terminemos con campos como los Gulag, si terminemos con una cantidad de compatriotas muertos y muchos colombianos que aún podemos luchar por nuestro país, estemos peleando con otros que defienden a sus propios opresores. Entonces, analicemos todo eso con muchísimo cuidado. Feliz noche.